¿Qué tal? Bienvenidos todos ustedes aquí al canal de Nueva Conciencia. Mi nombre es Alejandro Ariza y hoy nos vestimos de manteles largos. Tenemos la oportunidad de conversar con un ser humano extraordinario, un maestro en toda la extensión de la palabra, José Luis Parise. Para quien no lo conozca, bueno, obviamente él es un psicoanalista afamado, él es un escritor, es un investigador, es el creador de la Escuela Edipo, una escuela de iniciación y también relacionado con el psicoanálisis y el ocultismo. Es una persona con un talento que, bajo mi criterio muy personal, cuando yo empecé a investigar su vida, tiene un don para poder explicar el mapa, para poder encontrar lo que uno realmente busca en la vida. De verdad, pues José Luis, bienvenido a Nueva Conciencia, el canal. Hay que estar a la altura de esta presentación. Muchísimas gracias, realmente muchas gracias. Es un placer para nosotros también. El agradecido soy yo. Fíjate que cualquier persona que busque en YouTube, de verdad basta con que ponga ahí José Luis Parise, los 11 pasos de la magia, ya tendrá la información. Entonces, no quisiera que esta breve conversación fuera repetir lo que ya tienes en línea, sino que estaba yo pensando en esta oportunidad que, gracias a un gran amigo, Carlos Pereira, aquí presente, que fue el creador de este nuevamente. Gracias. De verdad, extraordinario. Yo que puedo conversar con José Luis, y el primer punto que quería compartir y preguntarte: la gente, todo el mundo deseamos algo, la Cábala lo comenta, ¿no? Somos seres con deseos. Yo lo que he visto en mi consulta y en mis conferencias, José Luis, es que ¿la gente sabrá realmente lo que desea? Bueno, entramos en partes muy álgidas de la cuestión. Gracias por esta posibilidad, además de esta oportunidad en general, esta posibilidad de hablar de algo tan resistido, tan resistido. Me recuerdas aquella frase de Einstein a Krishnamurti, cuando se carteaban. Tagore y Krishnamurti se carteaban, que Einstein le decía: si le preguntaras a la luna por qué gira alrededor de la Tierra, te diría, porque yo quiero. Lo mismo pasa con la gente. La gente gira alrededor de cuestiones y todo el mundo se convence de que gira alrededor de cuestiones porque quiere. Nos lleva directamente a lo más central de lo más central, lo que estás ubicando, porque no hay iniciación que no empieza por interrogar el deseo. De hecho, Buda, durante toda una época de su vida, fue muy contrario al deseo. Después él mismo lo resolvió. Pero si uno se queda con el Buda que el budismo toma, generalmente, que no explaya más allá de eso, pareciera que el deseo es un enemigo, un problema. Y efectivamente, el deseo es un problema, por lo que tú de entrada estás ubicando con mucha precisión, porque el deseo nos toma de objeto. Aquí es donde, bueno, ya más de 40 años atrás, inicié mi investigación. Porque como psicoanalista, en aquel entonces yo era las herramientas que tenía, únicamente las del psicoanálisis, puedo decir muy osado, tal vez grandilocuente, bueno, argentino, grandilocuente al respecto, mi pregunta empezó siendo a los iniciados, leyéndoles sus escritos, acerca de esta cuestión. Es decir, yo no podía aceptar que el deseo fuera un problema, como si hubiera un error de diseño en el universo, que nos hacen nacer con deseos, pero al final es un problema. Cuando uno lee de verdad a Cristo o a Buda o a, bueno, Mahoma, aunque ahora tenga mala prensa, a Lao Tse, a Milarepa, a Sankara, están rebosantes de deseo, están rebosantes de deseo. Inclusive yo tuve el honor de enseñar Cristo post-cruz, no solo el Cristo hasta la cruz, la enseñanza oculta de Cristo post-cruz. Cristo está rebosante de deseo. Cristo, voy a decirlo de un modo gráfico, se baja de la cruz, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, se baja de la cruz y lo primero que hace es poner en juego un deseo. Se va a encontrar con Pedro, se va a encontrar con Magdalena, se va a encontrar con... Y les pregunta, ¿pero tú me amas? Y bueno, ¿no? Y empieza esa escena de si lo aman o no lo aman, que es una escena tremendamente tendenciosa en la traducción, porque la traducción que hicieron transforma en una escena de bobos. Pero lo que Cristo estaba buscando era si deseaban seguir con la enseñanza o no, porque Cristo preguntaba por el ágape. Y el problema es que Pedro le respondía por el fileo. Fileo es el amor que se tiene al ser de la familia, filia, de filiación. Pedro era el hermano, y Cristo le preguntaba, ¿tú me ágape? Y Pedro le respondía, yo te fileo. Que es como decir, te respeto, te amo porque sos mi hermano. Y Cristo preguntaba, ágape es amor y deseo juntos. Es lo que en chamanismo se llama munay, amor y deseo juntos.
Fíjate, Cristo baja de la cruz y busca si deseaban continuar con la enseñanza. Y el otro le decía, bueno, como máximo te amo. Y Cristo lo reprende. Claro. No, bueno, me has traicionado, ¿no? De 3 veces antes, bueno, y ahora. ¿Qué es lo que hace cuando hasta el último día de su vida enseña y sigue buscando entender qué es lo que hizo él para iluminarse? Eso es un deseo. Inclusive, no desear es un deseo. Tengo el deseo de no desear. Claro. A partir de ahí entendamos, ¿el deseo es un problema o no? Bueno, sí, si no iniciamos un camino. Ahí empieza el juego. ¿Por qué? No hay persona que nazca con deseos propios. Esto es clave, súper clave en la historia de la humanidad. Descubrir esto en cada cultura lo descubrió alguien. Un Buda, un Cristo, bueno, salvando las infinitas distancias, un Freud. ¿Qué descubre cada quien que inicia un camino interior? Que hay un deseo que lo toma y que no puede decidir sobre eso. Fíjate qué particular. ¿Qué es lo que pasa? Que alguien nace en una cultura y los deseos están estandarizados a los de esa cultura. Sí, sí. Esto nos dice algo. ¿Tenemos esos deseos o nos tienen? ¿Será esa la razón por la cual una persona común y corriente le cuesta trabajo saber cuáles son sus propios deseos? Es que no los tiene. Yo para esto soy totalmente taxativo, si tú quieres soy lacaniano, o sea, yo soy lacaniano. Entonces, para esto Lacan es genial. El deseo es el deseo del otro. En los dos sentidos. Uno desea al otro, que el otro le reconozca, que el otro le apruebe. Es el desencuentro eterno. Son 40 años de consultorio, o sea, si bien yo ya hace mucho que atiendo de otras formas, pero son 40 años escuchando. La gente tiene el desencuentro siempre, desea algo del otro que el otro no le reconoce, no se da cuenta, el deseo del otro. Pero eso tiene una vertiente mucho más profunda. Lo que deseamos nos vino del otro. Mira, si tú te educas en una cultura. Una vez tuve una experiencia muy fuerte cuando yo empezaba recién a descubrir el mundo musulmán. Y tuve la ocasión de hablar, intérprete mediante, con lo que hoy sería algo así como un yihadista. Una expresión muy, muy dura, muy difícil. Y me acuerdo que cuando me lo presentaba me decían, cuidado que esta persona mató 5 personas. Como que, ¿no? Cuidado. Bueno, y me acuerdo que cuando le pregunté, lo primero que hice es sentarme, porque yo tenía idea de que él conocía cosas que a mí me podían ayudar en mi investigación. Y lo primero que le pregunté, ¿no tienes vergüenza? ¿No te da miedo? ¿No te da vergüenza esa fuera? Yo tenía miedo. ¿No te da vergüenza haber matado 5 personas? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Se quedó un rato cabizbajo. Cierto, mi hermano con menos edad ya mató a 15. Oh, esa es su vergüenza. Esto es clarísimo. ¿Cuál es el deseo en esa cultura? Claro, si yo lo miro desde mi cultura, es un horror lo que me contestó. Pero en su cultura, el deseo es matar más gente porque así favorecen a lo que en su cultura. Ahora, nació con el deseo de matar. ¿Y por qué a mí me resulta tan horroroso ese deseo? Porque estoy en otra cultura. ¿Qué quiere decir? La cultura, el otro, nos dice qué desear. A partir de ahí uno puede entender muy fuertemente. Yo tuve el honor de viajar a todas las culturas iniciáticas que conozco. Fui recibido por las personas sagradas, pero para llegar a esas personas a veces tuve que ir muchas veces. Sí. Bueno, yo lo puedo decir de un modo muy claro. Todo el mundo estamos atrapados en deseos culturales que cambian y si hubiéramos nacido en la cultura de al lado, desearíamos otra cosa. La cultura representada en la familia, representada en papá, en mamá, nos da un objeto de deseo. Bueno, hasta ahí podríamos entender muy bien que el deseo es un problema. Sin embargo, partiendo de aquella hipótesis donde no hay errores de diseño en el universo, no puede ser que nos hayan hecho nacer ese plano universal para ser objetos de un deseo del otro. Ahí está el camino iniciático. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tener que aprender, en lugar de querer el reconocimiento del otro, el deseo es el deseo del otro, es reconocer dónde lo que yo deseo es producto de que el otro me inseminó con ese deseo. Entender esto es entender que la conciencia de qué es lo que yo estoy deseando no la tengo nunca de entrada, por eso hay un desencuentro. ¿Dónde encuentro qué es lo que desea alguien? De lo que está desencontrado, no en la idea que tiene de lo que desea. Paso 1 del método de la magia. De los 11 pasos, paso 1. La idea nunca resuelve a la idea. La idea de que yo voy a aclarar en mi cabeza y que yo tengo claro en mi cabeza lo que yo deseo, eso es caos puro. En la India eso es tremendo, se burlan de eso, esa es la avidya. Paso 2 del método de la magia. Necesito poner palabra
a lo que pienso. Buda le preguntaba, primer pregunta a los discípulos de Buda, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Mi lengua yo pienso que la muevo yo. Cuando alguien habla y le dices concreta, mira, es una experiencia muy fuerte, muy poderosa. Cuando les trato de mostrar en los plenarios, en los seminarios a la gente que los 11 pasos del método de la magia generan la realidad que cada quien quiere y le preguntas a quemarropas a alguien, ¿qué deseas? ¡Oh! Y Dios, las cosas... A eso voy, porque lo he vivido mucho. La gente, le digo, a ver, te damos pasos, estrategias, ¿qué deseas? Ups. Y cuando lo quieren empezar a ubicar, es un caos. Ahí ves que en la idea todos creen que lo tienen claro hasta que lo tienen que decir. Oh. Pero el universo sigue la instrucción vocal, no mental. Es muy claro, las Biblias, que son un mapa de los 11 pasos, lo dicen con claridad. Dios no tenía a alguien en el universo. Sin embargo, y Dios dijo, haya luz. Y Dios dijo, no es y Dios pensó. Dios la tenía clara en la cabeza y como él tenía clara la idea, no, tuvo que decir. Al decir, me entero de que lo que yo pensaba era un caos. Cuando tú le pides a la gente que diga qué es lo que quiere lograr con magia, te vino el genio de la lámpara, acá tienes la lámpara de Aladino, dile lo que quieres lograr. Es tal el caos que sale a la luz que ahí uno puede entender, el deseo es el deseo del otro y por eso es el enemigo, porque todos perseguimos un arco iris, una ilusión óptica, creyendo que la tenemos clara en nuestra cabeza, hasta que la queremos decir. Cuando alguien quiere decir lo que quiere lograr, si tú quieres podemos ver ejemplos concretos. Sí, claro. El menú, el vademecum de lo que la gente va diciendo, te explica el caos en la vida de la gente y te explica algo mucho más trascendente. ¿Para qué se encarnó? Vamos por partes. Porque ahí uno ve lo que efectivamente en todas las iniciaciones está claro, que cada minuto de la vida es un holograma de todas las encarnaciones de esa persona. Oh. Y esto es genial, porque esto es genial. Te revienta. Claro, le da un sentido, empecemos por ahí. La vida tiene un sentido, venir a resolver algo que no tiene que ver con un problema puntual o temporal. Se reactualiza. ¿Qué es ese algo? Las características de nuestra vida nos son dadas, fueren las que fueren esas características, y venimos a aprender a liberarnos de eso. Esto es genial, esto es enorme. Si tú quieres podemos llevarlo a niveles realmente muy tanto profundos como hipercotidianos. ¿Sabes por qué me hace un conflicto, mi querido José Luis? Porque te he seguido, te estudio, te observo, y cuando una persona desea, al mismo tiempo tú afirmas, y creo en ello, que ya tenemos un propósito y que nosotros, pareciera que la libertad que tenemos no es en elegir el propósito, eso ya viene. Entiendo que la libertad que tenemos es obedecer. No es lo que yo aprendí ni es lo que afortunadamente funciona. No. Cuéntame, por favor. Venimos a aprender a ser consciente ese propósito, para aprender. Por eso el bardo todo lo dice con claridad. Lo único que nos libera es el reconocimiento. Reconocimiento es liberación. Reconocer cuál es el deseo al que estoy sujeto por el solo hecho de que eso me fue estructurado como lo que tengo que desear. Eso es lo que libera. Mantengamos concretamente lo que veníamos situando. Tú le preguntas a alguien lo que quiere lograr, inmediatamente decíamos se explaya, se evidencia un caos. Y lo que yo quiero lograr es curarme de tal enfermedad. El caos que le dijo a su realidad cuando alguien quiere lograr curarse de algo, solo se entera una vez que lo dice. A ver, yo no me puedo curar de algo si primero no me enfermo. Yo estoy diciéndole a mi realidad que yo quiero curarme, por lo tanto le estoy diciendo que quiero enfermarme. Ese caos se lo estoy transmitiendo a mi realidad y mi realidad obedece. Porque como veíamos, la plasmatización empieza con la palabra, no con la idea. El pasar de palabra a idea es pasar del paso 1 al paso 2 del método de la magia. Yo quiero que mi padre deje de pegarme de una vez por todas. Para que deje de pegarme, primero me tiene que pegar. Está deseando exactamente lo opuesto a lo que cree que desea. Hay que aprender a decirlo. Bueno, pero para aprender a decirlo va a tener que iniciar ese viaje interior. Porque lo primero es entonces, ¿quién está diciendo en mí que mi padre me pegue para que deje de pegarme? Yo quiero adelgazar. No puedo adelgazar si primero no engordo. Mañana voy a salir a buscar trabajo. Garantía, no lo va a encontrar. Porque va a buscar nada más. Va a buscar. Ahora, esto es la vida cotidiana.
O sea, esto es lo normal que la gente, cuando empiezan a, por eso esa palabra que tú decías, vocación, invocar una frase bien orientada, la vida empieza a mostrar direccionalidades que antes no aparecían. Empezó a generar caminos, pero no puede hacerlo si en una frase lo dice bien. Por eso no sirven las afirmaciones, no sirve aprenderse frasecitas de memoria, porque si yo digo bien la frase, bien, en el momento que estoy consciente hago mi ejercicio y tengo 24 horas del día después para seguir diciendo frases, esto es una conciencia que tiene que crecer en la persona, aprendiendo a escucharse cuando habla. ¿Y qué va a escuchar? Cada vez que hay desvíos, donde efectivamente el deseo en juego no es el que se supone que quiere, lo va a descubrir. ¿Y para qué ese juego? Ahí es donde decimos, no hay errores de diseño. Al hacer eso, la persona está expandiendo su conciencia, de un modo concreto, claro. Escuchamos con un hemisferio y hablamos con el otro hemisferio. Los mapeos cerebrales muestran que cuando alguien habla en general no activa escucha. Las redes neuronales de escucha no se activan cuando alguien habla, o sea, tú no te escuchas cuando hablas. Nadie se escucha cuando es tremendo, es tremendo. Cuando yo pongo menú escucha, apago la parte del cerebro que es para hablar. Y cuando pongo menú hablar, apago la parte de... Quiere decir, vivimos con fragmentos del cerebro encendidos. El famoso 10% cerebral, que con suerte... Bueno, cuando uno aprende a escucharse mientras habla, se ilumina. Se ilumina. Porque se empiezan a iluminar zonas cerebrales simultáneas que hasta ahora jamás habían ocurrido. Eso es el origen de lo que los griegos llamaron interligere, inteligencia. Aprender a leer interligere, entre líneas, me hace más inteligente, me desarrolla estados de conciencia superiores. Esto es nada más que 2 pasos de los 11 pasos. Con esos 2 pasos yo empiezo a dirigir mi realidad con mucho más enfoque. ¿Por qué? Porque cuando hay desvíos, aprendo a detectarlos. Vamos a ser concretos con tu pregunta. Efectivamente, nacemos sujetos a un patrón para aprender a liberarnos de eso, no para hacernos... No nacemos para ser más agradable la cárcel, o para aprender a acostumbrarnos mejor a la cárcel, o transformarla en cárcel de oro. Nacemos para aprender a reconocer que esa cárcel es el modelo que nos dieron de lo que tenemos que desear. ¿Qué fue un iniciado? Sea el que fuere, el que rompió los moldes de lo que había que desear. Ningún iniciado se perfeccionó en lo que había que desear en la época. Cristo no se perfeccionó en seguir mejor a los saduceos, los fariseos, no se perfeccionó. Buda no se perfeccionó en ser un mejor brahman. Y tenía todo, ¿Qué es la iluminación? Reconocer la cárcel en la que estoy encerrado. Ahora, esto nada tiene que ver con... Entonces hay que romper los vínculos con la vida cotidiana, porque la cárcel es esa. Y cuanto yo más creo que... Claro, entonces me escapo de la cárcel y armo otra cárcel al lado, porque la llevo conmigo. Es lo que le pasó a Buda cuando salió del Palacio del Padre. Cuando salió del Palacio del Padre, Suddhodana le armó el palacio en la otra cuadra, le vistió la ciudad y él se creía que salió. Esa primera enseñanza es muy fuerte. Yo sí me creo que es irme en lo denso, en lo real de la cárcel, no aprendí a reconocer cuándo se me está armando otra vez. Es la gente que cambia de pareja como solución, dale tiempo y vuelve a armar el mismo modelo. Sí. Los que se van del país, al tiempo quieren volver. Se armó la misma cárcel. Nunca la solución está en lo denso, sino que está en desde dónde se arma. Ahí empezamos con la cuestión que decíamos antes. Cada encarnación, mira, recién decíamos, yo tengo una escuela que ya el 13 de noviembre cumplió 35 años de este año. Hay que sostenerse. Hay que sostenerse 35 años en lo que es lo que nadie quiere escuchar. Porque va en contra del ego, va en contra del yo, bueno, ok. Sí. Los primeros 5 años yo hacía experiencias, pido perdón. Siempre digo así, pero hacía experiencias más o menos como todos empezamos como podemos, intervidas. Ir a la vida anterior, entonces ahí veo los grandes motivos por los que en esta vida Bueno. Entonces uno ve una persona, qué sé yo, supongamos, agresiva. Entonces va a la vida anterior y ve que tuvo escenas muy agresivas. Ya está, ahora entendí. ¿Por qué soy agresivo en esta vida? Porque en la vida anterior tuve que ver escenas muy agresivas. Bueno, hasta que una vez se nos ocurrió, ¿y si vamos al anterior del anterior? Agresivo. Y si vamos al anterior del anterior del anterior, lo podía llevar ad infinitum, que lo que veías que era un patrón que lo rige. Se repite. Es genial cuando uno entiende esto, porque uno entiende que nació para liberarse de cierta característica. A ti te puede ser dada una característica, a mí otra. Es lo mismo. Tu cárcel puede ser de barro, la mía de piedra, y la de otro de oro.
cárcel al fin. Eso, la característica de nuestra vida con la que nacemos es de la que tenemos que aprender a leer para qué generamos esa encarnación. No hay errores de diseño en el universo, dice. ¿Te has elegido el padre exacto? La madre exacta, los hermanos, el momento cultural y el momento social para replicar el mismo problema del que no aprendiste a liberarte y que no es que el motivo está en la encarnación anterior. Sí, antes tú mencionabas a la Cábala. Si vamos a muy profundo, la Cábala en esto tiene una enseñanza sensacional en el libro del Esplendor, en el Zohar, que dice, al final de cuentas, Dios te hizo un regalo, la cárcel. ¡Oh! Uno dice, no puede ser. ¿Cómo? Esto era una maldad de Dios. Dios te hizo un regalo, te encarceló en una cárcel para que tú tengas la oportunidad de aprender a liberarte de toda cárcel. Compra. Eso es espléndido. Esa sí que es una genialidad que me da sentido. Al diseño. La verdad que me da lo mismo que mi cárcel sea soy gordo, soy flaco, soy negro, soy blanco. Yo tengo que aprender a liberarme de esa cárcel. ¿Dónde está esa cárcel? Dijimos la palabra clave. Las características de mi vida. Y para eso tenemos eso que en toda religión originaria, en toda iniciación, se ubica en 3 estratos. Se llaman hoy día, en términos modernos, de Merleau-Ponty para acá, real, imaginario y simbólico. La característica incluye las 3 claves de todo el holograma de lo que yo soy y que vengo pautado encarnación tras encarnación.